Este es el octavo y último hilo de nuestra lectura de los principios de los milagros. A lo largo de estos 9 videos, contando el video de la introducción, hemos ido amarrando estos 8 temas fundamentales que tejen el texto precioso de los principios de los milagros, con los que comienza un curso de milagros. Bien, el octavo hilo trata sobre los efectos de los milagros, las consecuencias de experimentar el milagro en nuestra mente y en nuestra percepción. Vamos a examinar 6 principios, los principios 11, 35, 36, 41, 45 y 49. Empecemos con el principio 11. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. La oración es una palabra que aparece en un curso de milagros, aunque no aparece tanto. Es muy curioso que aparezca en estos principios de los milagros, bien al principio del material, y luego que aparezca en el último material que fue dictado, el anexo a un curso de milagros, que es un librito pequeño que consiste en 2 capítulos o 2 artículos. Uno de ellos se llama El canto de la oración, el otro se llama Psicoterapia. Psicoterapia está centrado en las relaciones y hace énfasis en el tema de la terapia y de la sanación en las relaciones, y el otro, El canto de la oración, está centrado en lo que el curso llama la oración. En el anexo, el curso dice que la oración es como una escalera. Todos estamos orando continuamente, todos estamos pidiendo continuamente. El punto es que nos vamos dando cuenta de qué es lo que pedimos, por qué es por lo que oramos. Y a medida que vamos tomando conciencia de esa oración, nuestra oración se va haciendo más profunda y más real. En el primer nivel de la oración, estamos en un estado de desear inconsciente. Deseamos unos alimentos, deseamos unas experiencias en el cuerpo, deseamos ver unas cosas, deseamos experimentar otras. No lo sabemos, es inconsciente, es el estado, digamos, primario de ignorancia y de sufrimiento inconsciente. Luego, en el segundo estadio, vamos empezando a pedir cosas o a pedir situaciones, como cuando le pedimos al niño Dios o a Papá Noel unos ciertos regalos. Pensamos que orar es pedir que pasen cosas en el sueño, que se me dé un trabajo o que alguien se cure de una enfermedad, que Dios de alguna manera meta las manos en el sueño del mundo y cambie el sueño. Luego hay un tercer nivel en el que nos damos cuenta que podemos orar por otros, orar por el bienestar de otras personas, orar por la iluminación de otras personas, orar por la sanación de otras personas. Ese sería un tercer escalón. Hacia donde todos nos encaminamos, no obstante, es hacia el cuarto escalón, al que se podría considerar como la oración mística o la meditación, si quieres, la contemplación. En ese estado ya no pedimos nada concreto. Y si algo pedimos es que se sane nuestra mente y que podamos recibir el amor de Dios, que podamos sentir el amor de Dios. Ese último estadio de la oración es un canto de gratitud que el Hijo le entona al Padre eternamente. El último estadio, en otras palabras, es un estado de comunión real con nuestro ser real, con nuestra fuente, con Dios. Un estado de disolución del ego o de la creencia en la separación. En ese estadio comprendemos que no tenemos que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. En todos los otros estadios es como si le estuviéramos pidiendo a Dios que hiciera algo por nosotros que Él de alguna manera no sabe. En el último estadio comprendemos realmente que esto es un sueño y que para sanar el sufrimiento que experimentamos en el sueño, lo único que tenemos que hacer es aceptar genuina, íntimamente, profundamente nuestro estado de unión con Dios, nuestro estado de unión con los unos y con los otros. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos de en medio para que su poder, que es nuestro mismo poder real, pueda obrar milagros o pueda manifestar el amor en el mundo. Es entonces cuando me doy cuenta que mi voluntad profunda, real, sincera, íntima, es la misma voluntad de Dios. Hay una fusión de mi voluntad con la voluntad de Dios. En mi conciencia yo simplemente me doy cuenta de eso. Y es entonces cuando la oración se convierte en el vehículo de los milagros.
Dice este principio también que la oración es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. La oración sería entonces ese movimiento muy íntimo, muy interno, en el que entramos a lo más profundo de nuestra mente y tocamos el altar. El altar sería ese punto de contacto entre nuestra percepción, entre nuestra mente y nuestra fuente, el Creador, Dios o la voz del Espíritu Santo, como quieras llamarlo. Hay un agujero, hay una puerta en nuestra mente. La oración sería el acto o el movimiento de entrar y de llegar a ese lugar para darnos cuenta o para aceptar que el amor de Dios opere a través de nosotros, que nosotros podamos ser un vehículo del amor. Entonces, por medio de la oración, por medio de ese movimiento hacia adentro, hacia nuestra realidad, recibimos el amor de Dios y podemos manifestar, expresar el amor de Dios. Este principio está directamente conectado con el principio 36. Te lo leo. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Lo que esto quiere decir es que en el milagro mi percepción se alinea con la verdad. Ya no estoy percibiendo entidades separadas. O sí, puede que en la superficie de mi percepción pueda seguir viendo el mismo mundo. Una silla separada, de una lámpara separada, de un cuerpo separado, de otro cuerpo separado. No obstante, lo que vibra al fondo de mi mente es la verdad. Yo sé que ese estado de separación es un estado ilusorio. Entonces puedo ver que, por ejemplo, un ataque de otra persona es en realidad una petición de amor. Eso es lo que quiere decir que mi percepción se alinea con la verdad. Puedo percibir en los juicios de otra persona, puedo percibir en los gestos de otra persona peticiones de amor. Los seres humanos y los animales, muchos seres, estamos pidiendo continuamente amor. Cuando mi mente está en el estado milagroso, cuando me permito recibir o experimentar el milagro, mi percepción se alinea con la verdad. Ya no está perdida en los vaivenes de los juicios, en los vaivenes de las sensaciones superficiales. Hay una certeza en el fondo. Sé cuál es el sentido de esta experiencia. Y entonces mi percepción no me deja perderme o dispersarme en las fluctuaciones de la mente, en el mundo, en los juicios del mundo, en los juicios del ego. Puedo ver la realidad más allá de las apariencias. Es como si mi visión interna pudiera ver, intuir, captar la verdad de una situación, que siempre es o una petición de amor o una donación, una dación de amor. Eso es lo que hay en el fondo. Lo que hay en el fondo es amor. O hay peticiones de amor o hay donaciones de amor. Este principio conecta directamente con el principio 41, muy cerquita de aquí. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Fíjate cómo se enlaza, cómo se amarra este principio con el anterior, cómo se expande y cómo se explica. Mi percepción queda corregida porque lo que hay en el fondo es un estado de plenitud. Es decir, que se ha corregido, se ha disuelto, se ha sanado mi imaginada sensación de carencia. Ya habíamos dicho que nuestro error fundamental, el error que está distorsionando la mente del Hijo de Dios, es simplemente una creencia. La creencia en la separación. Creer que yo estoy separado del otro o que yo estoy separado del todo. Es solamente una creencia y es una creencia errónea. Ahora, esa creencia da lugar a otras creencias. Por ejemplo, la creencia en la soledad. Si yo creo que estoy separado, voy a creer que estoy solo, a la deriva, en el mundo, solitario, que por más de que me relacione con otros, siempre va a haber esa sensación de soledad y abandono en el fondo de mí. Eso es una directa consecuencia de la creencia en la separación. Otra consecuencia es el estado de defensividad o de ataque. Si yo soy una entidad separada, de alguna manera voy a creer que estoy a merced de fuerzas externas o de enfermedades externas o de peligros externos. Y voy a creer, por lo tanto, que tengo que establecer un sistema de defensas para protegerme de todo lo que está ocurriendo afuera y que me puede atacar. Y una tercera creencia, hay más, pero te dejo solamente con estas tres. Una tercera creencia es la creencia en la carencia. Cuando yo creo que estoy separado del todo, de alguna manera siento que estoy necesitado.
Por eso las células, por ejemplo, o los animales, o las plantas, o los seres humanos, desarrollamos extremidades y desarrollamos estrategias para atrapar alimento. La creencia en la separación es la misma creencia en la carencia. Si yo estoy separado del universo, estoy carente, ineludiblemente es una consecuencia. Ahora bien, en el milagro se subsana esa sensación de carencia. Lo que siento por dentro mío como mi realidad es una sensación, una certeza de plenitud. No me hace falta nada. El curso de milagros lo dice muchas veces. No careces de nada. De nada careces. Lo único que establece un mundo en donde aparentemente hay carencia es tu creencia en la carencia. A medida que permitas que se corrija esa creencia en la carencia y en la separación, vas a experimentar milagros y vas a poder estar en el mundo desde otro lugar, no desde un lugar que está pidiendo amor, pidiendo alimentos, pidiendo experiencia, pidiendo seguridad, sino desde una postura en la que puedes dar, en la que puedes darte y ofrendarte. Y como ya habíamos visto en otro video, cuanto más doy, más recibo. Cuanto más expreso mi ser real, que es amor, más recibo amor y más me doy cuenta que soy amor. Y ese estado de dar, ese estado de plenitud, es nuestra real abundancia. Cuando experimentemos esa real abundancia, no vamos a percibir carencia en nuestro mundo. No necesariamente la abundancia es la abundancia material. La abundancia material que tanto buscamos y que tanto vemos anunciada en el mundo de la nueva era es en realidad una abundancia interna. Lo que estamos buscando, lo que estamos queriendo es el estado interno de la abundancia. Pues bien, el milagro nos da la sensación de plenitud y sana nuestro falso sentido de carencia, de que estamos carentes de algo. El principio 41 nos conecta con el principio 49. Muy importante, ya vas a ver por qué. Lo leo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Leo el principio de nuevo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Si recuerdas, si has leído los principios de los milagros, este principio 49, que es el penúltimo, conecta directamente con el principio número 1. Es la misma idea que la idea del principio número 1. Esa idea bien puede ser la idea más difícil de entender de un curso de milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay diferentes grados de percepción errónea. No hay milagros más grandes que otros. No hay dificultades más grandes que otras. No hay problemas más grandes que otros. Porque en realidad solamente tenemos un problema. Eso significa que no hay un pecado más grande que otro, o que no hay una culpa más grande que otra. No hay un error más grande que otro. Este principio puede ser difícil de entender porque es un principio radical. El curso es un paradigma radical en ciertos aspectos muy profundos. En la mente, aquí encontramos la radicalidad del curso. No hay grados de dificultad, no hay un pecado más grande que otro, no hay un error más grande que otro. En otras palabras, todo puede ser reinterpretado por el Espíritu Santo, por nuestro ser real. De hecho, todo necesita ser reinterpretado por nuestro ser real. Todo en este mundo necesita ser visto desde los ojos del amor para que pueda sanar. Y cuando decimos todo, el curso se refiere a todo. Todo, absolutamente todo, las cosas aparentemente malas, las cosas aparentemente buenas, los actos aparentemente más viles o los actos aparentemente más bondadosos. Todo necesita ser interpretado con los ojos desde la mente del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo es un sueño. Las formas de mis acciones, mis actos en la forma, pueden parecer desquiciados o pueden parecer malvados o pueden parecer muy caritativos o muy bondadosos. Por muy bondadosos que parezcan mis actos en este mundo, si mi mente sigue presa de la creencia en la separación, es ineludible que sufra. Por eso en el camino de un curso de milagros no jugamos a ser santos.
El juego al que le estamos apostando es el juego del despertar, es el juego de la entrega, es el juego de permitirnos ver con los ojos de nuestro ser real. Otra implicación de este principio es que la liberación que buscamos, la liberación del sufrimiento, es una liberación que ocurre en la mente o en la conciencia. Es en lo interno que nos liberamos. La liberación no tiene lugar en la forma. De nada sirve que te despojes de todas las posesiones materiales si sigues presa de la creencia en la separación, si sigues presa de la creencia en que te limitas a un cuerpo. La liberación, en otras palabras, o la salvación, como le dice el curso, la salvación del sufrimiento, la liberación del sufrimiento, es la liberación de la creencia en la forma. Lo que nos hace sufrir, la causa del sufrimiento, es nuestra identificación con las formas. Eso quiere decir con los juicios o con los cuerpos o con las experiencias en este mundo. Creemos que estamos separados. Creemos que la realidad de entidades separadas de este mundo es toda la realidad que hay. La liberación consiste justamente en darnos cuenta que ahí no se acaba toda la historia, que este mundo es una especie de proyección del estado de separación y que todo en este mundo necesita ser reinterpretado con los ojos del amor para poder hacerse más leve, para poder hacerse más amoroso, para poder permitir que el amor acuda al mundo a través de nosotros. Solo cuando la mente se ha liberado de la creencia en la separación, solo en esos instantes en los que estamos sanados del sueño de miedo, de ataque y de culpa, solo en esos momentos, cuando la voz de Dios nos habla claramente en nuestra conciencia, podemos perdonar genuinamente. Solamente en esos momentos podemos entender que el perdón es un perdón radical, es un perdón completo, que todo en este mundo necesita ser perdonado, porque en última instancia este mundo de entidades separadas no es real. Cuando tocamos ese lugar en nuestra mente, nos damos cuenta que no hay grados de dificultad en el perdón, no hay grados de dificultad en los milagros, y por ende se puede perdonar un pecado que aparenta ser más grande o más terrible, o un pecado que aparenta ser más pequeño. En realidad no hay diferencia. Las diferencias de grados son del mundo de la dualidad, son del mundo de la separación, son del mundo de la polaridad. Cuando accedemos al lugar no polar, al lugar no dual de nuestra mente, al lugar en el que estamos unidos realmente en nuestra conciencia, nos damos cuenta que esto simplemente es un sueño y que necesita ser perdonado. Vamos al principio 35, muy interesante. Los milagros son expresiones de amor. Recuerda, el primer efecto de los milagros, y casi que el único efecto que realmente importa, es que los milagros expresan amor, manifiestan amor. Pero puede que no siempre tengan efectos observables. Más veces de las que quisiéramos, caemos en la trampa, incluso como estudiantes de un curso de milagros, en una trampa muy sutil del ego, en una trampa muy sutil de la mente, y es querer que las cosas se solucionen en la forma y que se solucionen a nuestra manera. Esta tendencia expresa una cierta adicción a la forma. Nos decimos o pensamos, por ejemplo, que si una determinada situación no cambia, quiere decir que no hubo milagro. Que si una enfermedad en el cuerpo no se sana completamente, entonces no hubo sanación. Que si una persona no cambia como yo quisiera que cambiara, entonces no hay una unión o un encuentro santo o una sanación en la relación. Eso lo pensamos y lo pensamos las más de las veces, incluso como estudiantes del curso. La trampa aquí, dice el curso, es que estamos haciendo real la ilusión. Por eso es que queremos que Dios meta las manos en el mundo y cambie los muñequitos de lugar en este sueño. Cuando creemos que hay un problema en la forma o que el problema radica en la forma, en la materia del mundo, en mi experiencia concreta y material del mundo, estamos cayendo en el error. El error consiste en creer que el problema está en la forma. Esa es la creencia en la magia, como veíamos algunos videos atrás. En realidad, dice el curso, el problema no está en la forma. Todos los problemas complejísimos que creemos que tenemos en el mundo de la forma son solamente una estratagema de nuestra propia mente ego
para dispersarnos, para alejarnos del verdadero problema, del único problema que tenemos que solucionar. Cuando ponemos el acento en solucionar ese problema de fondo, que es la creencia en la separación o la creencia en el miedo, entonces todos los demás problemas del mundo, de la forma, se van resolviendo de una manera más bien natural. Eso es el milagro. El milagro es resolver o permitirnos que se sane el problema interno, el problema real. Y entonces el mundo o la experiencia en la forma se vuelve mucho más leve y se vuelve mucho más guiada. En otras palabras, no es necesario luchar contra lo que es irreal, no es necesario luchar con el ego. Lo que tenemos que entender es que el efecto real del milagro es un efecto en la conciencia. Lo que nos trae el milagro es un estado de plenitud, de plena paz, de contacto completo y profundo con nuestro ser real, que es el flujo eterno del amor de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos incluso en las experiencias externas, en los helados de chocolate que nos comemos en el mundo, en las experiencias que vamos a buscar al mundo. Lo que buscamos es un estado interno. Y ese estado interno tiene efectos que muchas veces no son observables. Por ejemplo, en una relación, en un conflicto en una relación, tú puedes acceder al milagro si estás entrenado, si has desarrollado el músculo de la mente, el músculo de permitir que el amor de Dios te toque. Puede ser que en un determinado momento, en una discusión de pareja, puede ser que accedas al milagro. Y puede ser que el otro no lo logre o no lo perciba o no lo sienta y que siga molesto. El hecho es que tú lo sentiste y a un nivel inconsciente no solo te estás sanando tú, sino que estás ayudando a sanar a otro. Aunque no hay una manifestación concreta en la forma del milagro, eso no quiere decir que el milagro no haya tenido lugar. Entró en la mente del Hijo de Dios una inyección de paz, una inyección de amor. Y aunque no haya efectos inmediatamente observables, tú puedes saber que hubo un milagro por tu propio estado interno. Este principio nos pide que nos sanemos de esa tendencia, de esa adicción. Lo que buscamos es un estado interno. Y no creas que porque no puedas ver en la forma un efecto del milagro, que eso signifique que no hubo un efecto real y que no pueda tener unos efectos en otro momento y en otro espacio. Te leo el principio 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Un milagro nunca se pierde y tú no eres consciente de todas las mentes o de todos los seres a los que puede afectar un cambio real en tu mente, un instante santo, un instante sagrado dentro de ti. Esto conecta con varios principios que ya habíamos hablado. Cuando me curo no soy el único que se cura. O no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. En el ámbito de la conciencia estamos amarrados, estamos tejidos, como las raíces de los árboles están tejidas por debajo de la tierra, a través de los hongos. Dentro de la tierra, las raíces de los árboles del bosque están unidas y se comunican entre sí. Algo muy similar ocurre con nuestra conciencia, con nuestra mente. Cuando experimentamos el milagro, es como si una inyección de luz penetrara en ese tejido, en esa red. Y como dice el curso, no solamente aquí, sino en varios lugares, afecta a muchas personas, afecta a muchos seres de quienes no eres consciente. ¿Por qué? Porque la mente es una y porque finalmente es el Espíritu Santo, es la voz de Dios, es nuestra inteligencia profunda, que es la misma inteligencia profunda de todos los demás, la que decide en qué lugar necesita operarse ese milagro, en qué lugar necesita experimentarse el efecto de un milagro que tú recibiste y que no solamente es para ti, sino que es para otros, que en realidad están unidos a ti. No tenemos idea de lo que es verdaderamente útil, dice el curso muchas veces. No sabes qué es lo que más te conviene. Por lo tanto, no caigas en la trampa de la arrogancia, de querer dirigir la voluntad de Dios o de querer dirigir el amor de Dios hacia un lugar particular. Confía en que si tu estado interno cambia, en que si tu mentalidad cambia, en que si tu conciencia se abre al amor de Dios, ese amor es una inteligencia. El amor de Dios es una inteligencia
y sabe a dónde ir. En primer lugar, va hacia ti mismo, te sana a ti mismo, sana la mente, pero también sana muchas otras mentes y tiene efectos de los que no eres consciente. En última instancia, todos los milagros son momentos en los que la mente del Hijo despierta. La mente del Hijo es nuestra mente conjunta, en la dimensión de nuestra mente en la que sabemos que no estamos separados. Un milagro es un momento en el que accedemos a esa dimensión profunda de la mente y nos damos cuenta que en realidad moramos allí. El curso dice que cuando experimentamos un milagro, los ángeles cantan, los coros celestiales cantan, porque la mente del Hijo de Dios despierta a su verdadera realidad. Entonces no debemos preocuparnos por los efectos aparentes o externos o por los lugares a donde deba ir nuestra energía o nuestro amor. Debemos preocuparnos por abrir la brecha dentro de nosotros, por abrir espacio, por quitarnos de en medio, por ver el obstáculo y despejar el obstáculo. Ese es nuestro papel en el milagro. Esa es nuestra tarea, muy simple, pero que requiere un cierto entrenamiento estratégico, homeopático. Nuestra tarea es ver los obstáculos y despejar los obstáculos. Y entonces el amor de Dios, la inteligencia de Dios, opera los cambios en nuestra mente y en la mente de los otros que necesitan ser operados. En eso se puede resumir este camino de un curso de milagros, esta práctica de un curso de milagros. Espero que este webinar te haya servido, que te haya dado buenas pistas y hasta la próxima.